muchísima riqueza, como siempre, la palabra de Dios. Siempre me gusta pensar en Felipe y en Andrés. Un mismo problema, dos posturas frente a un mismo problema. Primero pienso en Felipe. No digo que toda la vida de Felipe fuera así, pero por lo menos en el texto bíblico, al menos me queda a mí reflejado un poquito esta imagen. Tienen que darle de comer a todas esas gentes. Juan nos dice que contando solamente los hombres eran 5,000. Es que se dice muy rápido, 5,000 personas. Imagínense la cantidad de chuletas que hay que hacer, ¿verdad? Para 5,000 personas. 5,000 personas, solo los hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y Felipe, frente a ese problema, empieza la solución ya derrotado. ¿Cómo dice el texto que dijo? Ni siquiera 200 denarios alcanzaría para comprar un pedazo de pan para cada uno. 200 denarios era un poco más de medio año de trabajo. A mí, por lo menos, Felipe me representa todas aquellas personas que frente a un problema uno dice, empieza ya perdiendo. Nada de lo que uno vaya a hacer va a servir. Felipe ve solamente el obstáculo, y pues piensa que cualquier esfuerzo que se haga no va a ser válido porque no va a alcanzar. Creo que la vida nos presenta a nosotros esas circunstancias. Hay hermanos y hermanas que la vida la enfrentan siempre con una mirada negativa, siempre con un pero, siempre con una actitud muy pesimista. Y no es que no sea real la postura de Felipe, en efecto, 5,000 personas no iba a alcanzar para tantos con ese dinero, pero su postura es tan negativa que no da posibilidad. Yo les decía el otro día, hay gente tan negativa que sale en la mañana y ve un sol radiante y se queda viendo el sol y dice, ese sol es como de agua. El Felipe que vive en nosotros, siempre va a haber algo, un pero. Y no es que no existe, sino es que le va a dar énfasis a eso que no se puede. Se dice constantemente la hoja en blanco y Felipe va a ver el punto negro. El Felipito que vive en nosotros, viene el lector y lee 10 veces bien, pero un día se equivocó y ese día es el que le van a criticar porque se equivocó. Felipe vive en nosotros y hace mucho daño. Felipe está en nuestras familias. Felipe vive en la mamá, en el papá, en el esposo. Nunca está la comida a la temperatura ideal, siempre está muy fría o muy caliente, nunca tiene la sal al punto ideal, siempre está muy simple, muy salado, mucho achote, poco achote, la homilía muy larga, muy corta, muy temprano, muy tarde. Felipe empieza los problemas de la vida siempre perdiendo.
Por el otro lado está Andrés. Andrés es realista, no es pesimista, es realista. Él sabe que 5 panes y 2 pescados es muy poco para 5,000 personas. Pero frente al mismo problema que tiene Felipe, aunque tal vez sabe muy cierto que no es mucho lo que puede ofrecer, aún así hace algo. A la diferencia de Felipe es que Felipe dice, no, pues ¿para qué? Si tuvieran los 200 denarios allí no mueve un dedo. Si el muchacho le hubiera llevado los panes a Felipe, nos faltaría el milagro de la multiplicación. O más bien, tal vez el Señor el milagro hubiera sido hacer llover pan del cielo como en el Antiguo Testamento. Porque si se le hubieran dado a Felipe, ¿ustedes creen que se lo presenta a Jesús? No. Andrés es realista, sabe que es poco, pero se lo presenta. Esta es la actitud de vida que frente a muchas dificultades, a muchos problemas, que sabemos que no vamos a solucionarlo del todo, pero aportamos. Y esa actitud nos hace falta mucho, porque eso poquito que podemos aportar nos hace mucho bien, y hace mucho bien a los seres queridos y a la comunidad. Eso que sabemos que no va a resolver de parte de nosotros, pero que podemos aportar. Felipe y Andrés. Yo no creo que en el fondo todos seamos o Felipe o Andrés. Creo que en el fondo somos a veces Felipe y a veces Andrés. Ojalá fuéramos más Andrés que Felipe. Sin embargo, yo pienso que Felipe tiene una gran lección también para nosotros, porque dice el texto que Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, le dijo a Felipe. No fue que dijo en general, sino a Felipe. ¿Y qué creo yo que Felipe nos puede enseñar esta parte, además de esta parte negativa, de su visión negativa? Pienso que nos puede enseñar que a veces hay que ir al límite de nuestra propia incapacidad para descubrir que Dios es capaz. Felipe es consciente de que él no es capaz, aunque un poco pesimista, pero ahí lo lleva a Dios a su límite, a su incapacidad, ahí donde no puede hacer nada, allí donde siente que no puede hacer absolutamente nada, y allí Dios le va a mostrar el poder. Yo siempre digo que cuando Dios me pone a mí en una situación límite en la cual yo no puedo hacer absolutamente nada, me pide o tengo de frente 2 posibilidades. Una es la desesperación total y otra es la confianza total. Son esos 2 caminos solamente. Frente a la enfermedad, a la limitación, a las cosas, todo esto que me pone a mí un límite, solo 2 caminos: me desespero o confío. Y yo pienso que ojalá Felipe haya aprendido la lección, y para eso Andrés le ayudó. ¿A qué le ayudó? A que frente a Dios no es necesario dar suficiente. Frente a Dios, lo que sí es necesario es dar lo que tengo, aunque lo que tengo no sea suficiente. A veces creemos que tenemos que dar la talla en todo con Dios. ¿No? Sus rezos son suficientes. Los míos no. Son los que tengo. Eso sí. ¿Sus obras de caridad son suficientes? No lo sé. Las mías no. Pero es lo que tengo. Dar lo que tengo no significa un conformismo, significa una confianza total, porque lo que tengo es llegar a mi propio límite y es lo que tengo.
no lo que quiero ofrecer. Me explico. El muchacho, ¿cuántos pescados tenía? 5. ¿Cuántos panes? 2. Y dio lo que tenía. Si yo hubiera estado allí con tanta hambre, hubiera vendido esos, usted sabe, cuando uno va al estadio con esa sed, le venden una coca como en 4,000 pesos, y ya uno con sed, ¿qué hace? La compra. Yo digo, esa gente se va a ir al infierno, pero uno compra la coca, ¿verdad? El refresco. Tal vez el muchacho dijo, bueno, ay, a mí me va a dar hambre, me voy a dejar, son 5 panes, me voy a dejar 2 panes, yo entrego 3 y un pescado me lo dejo yo. Es vivir la vida de lo que uno tiene, ofrecer lo que uno tiene, aunque lo que tenga no es necesario, no es suficiente. Yo creo que el problema no está en que dar la talla con Dios, sino el problema está en que lo que le doy a Dios, aunque no dé la talla, no es todo lo que tengo. No se vale. No se vale darle a Dios, no darle todo lo que tengo. Todo lo que yo tengo. Es maravilloso cuando uno le hace a Dios todo lo que tiene. No sé si pusieron, si uno le sigue, si uno le sigue la pista al pescado y a los panes, vean qué maravilloso. Llega, lo tiene el muchacho, no sabemos quién es. 5 panes y 2 peces. Viene con los 5 panes y 2 peces, la canasta, yo me lo imagino, los 5 panes, 2 peces, tal vez había patacones con limón, no sé, pero bueno, 5 panes y 2 peces, se los lleva, guacamole, se lo lleva a Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice el texto que hizo Jesús? ¿Ah? Dio gracias. A mí, vean cómo me maravilla eso. A ver si logro transmitirlo. Digamos, vengo yo delante de Dios y le digo, Señor, usted necesita más de lo que yo le puedo dar, pero mire, es lo que yo tengo. Usted ocupa a alguien que pueda glorificarlo con toda su vida, con la respiración, con los ojos, con las miradas. Usted ocupa que alguien le dé gloria, pero el Toto que está aquí con tanta limitación no puede. Señor, vea, esto es lo que puedo. Y se lo pongo en las manos al Señor. ¡Ah, qué maravilla! Y entonces Dios agarra eso y ¿qué hace? Ajá. Te doy gracias, Padre. La oración que hacen los judíos. El Birkat Hamazón, 4 bendiciones de acción de gracias que hace. A veces en la noche cuando termina el día le digo, Señor, pues, no alcanzó hoy, vos ocupabas que yo rezara más, que hoy fuera más, que atendiera con mayor cariño, que pusiera atención, Señor, estos son, incluso hasta siento que no son 5 panes y 2 peces. Y veo como Jesús agarra y dice, te doy gracias, Padre, por esto. Qué bello es que lo poquito, aunque no sea suficiente, pero es lo todo que yo tengo, Dios lo agarre para darle gracias al Padre. Yo pienso que a veces tenemos una expectativa muy mal. A Dios no hay que darle la talla. A Dios hay que darle todo, aunque todo lo que yo tenga no dé la talla. ¿Soy claro? Es que en el trabajo hay que dar la talla, es que como esposa hay que dar la talla, como hijo hay que dar la talla, en la universidad hay que dar la talla, y entonces Santísima Trinidad, y entonces cuando venimos delante de Dios, pensamos que a Dios hay que dar la talla, y la talla de Dios no es la calificación 10, la talla de Dios es el todo que yo tenga. Usted dirá, Padre, qué predicación más mediocre. Es que es la predicación cuando uno vive de la gracia de Dios. Y no, esto lo he ido aprendiendo de la vida y de personas de Dios.
Recuerdo un examen con Monseñor Vitorino, el padre Vitorino. Monseñor Vitorino hace unos exámenes súper complicados. Él siempre me dice que yo le hago mala fama, pero sí. Y eso que cambió. Imagínense que los exámenes al inicio de él, le daba una hoja en blanco y decía, di todo lo que sepas. Eso era la pregunta del examen. Y uno como copiando el cuaderno más o menos, ahí poniendo todo lo que le había preguntado. Bueno, la cosa es que eran 10 preguntas, yo recuerdo. Y había como 20 minutos nada más, porque él decía que él no solo evaluaba lo que uno sabía, sino en cuánto tiempo lo sabía. Para que vean, ese viejillo santo es malo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces me da el examen, 20 minutos y empieza Toto a escribir. Y dice, ya. Y yo veo de las 10 preguntas, nada más me dio tiempo de responder 4. Yo aquí ya me como un quebrado. La lección siguiente me da el examen y me pone un 100. Entonces yo termino la clase y me voy donde le digo, padre, es que yo creo que se equivocó, porque imagínense que eran 10 preguntas y yo escribí 4. Y me dice, yo sé que sabes. Esa fue su respuesta. No lo digo con soberbia, lo digo que me enseñó algo que hay de pronto. Yo tengo como sacerdote delante de la comunidad gente que no me da lo que yo necesito, pero sí estoy convencido que me está dando lo que pueden dar. Y para mí eso es más importante, que cumplan las expectativas que yo tengo. ¿Soy claro? Aunque a veces critiquemos de pronto frente a las expectativas. Y entonces en el fondo, el acompañar delante es ver no si se cumplió lo que yo quería, sino que lo que la persona dio era todo lo que tenía. Bien, entonces no dio la talla con respecto a mis criterios, pero sí con respecto a la gracia de Dios. Yo sé que estoy haciendo un enredo, le pido al Espíritu Santo que lo que yo estoy enredando, el Espíritu lo pueda desenredar en el corazón. En fin, lo que estoy diciendo es que si usted se para delante de Dios y su criterio de vida espiritual siempre es dar lo que Dios necesita, no lo va a lograr. Usted tiene que dar lo que tiene, aunque lo que tiene no alcance para lo que Dios necesita. Y cuando Dios agarra eso, ¿qué hace? Te doy gracias, Padre. Vamos a poner en la Eucaristía nuestros 5 panes y 2 pescados. Y quizá hoy vino con 4 porque fue egoísta y se dejó 2 o 3. Está bien que vaya a su casa diciendo, pues mi alma, yo aquí lo tenía pero no lo di. Eso sí está mal. Eso sí está mal, porque no fue tu todo. Pongamos nuestro todo allí y Dios sabrá hacer milagros con eso. Bueno, muy enredado. No. ¿Qué dice? Nena, muy enredado. Hasta que huele a caucho aquí más o menos, ¿verdad? Sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.